Hola, hola, buenos días. Por favor, como siempre, necesito que me confirmen el audio. ¿Se me escucha? Hola, hola. Sí se le escucha, profe, pero no se ve su Hola. pantalla. Ah, ya, ya. Ya, perfecto. Por favor, los fanáticos del... La euro, claro, la euro, pero no, pues ahorita toca estudiar, en el caso de ustedes y en mi caso enseñar. Ah, no, no cargó, ¿no? No cargó la imagen, ¿no es cierto? No se ve, profe. Sí, 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 no, no sé por qué, parece como si hubiera entrado por... Un ratito, acá aparece cargando. Parece que está cargando un ratito más. Ciencia y humor. Ya, y antes de entrar ya a la clase de hoy, que es otra vez Historia del Perú, vamos a continuar con la historia del Perú, ¿ok? Ya hablamos de la primera etapa republicana, ya posguerra de independencia, ¿no es cierto? San Martín, Bolívar se ha ido del Perú, e ingresamos a una nueva etapa con una particularidad política, que es que todos los presidentes de estos primeros años, a partir de 1827, son militares. Por eso es que Basadre a este periodo le llama el primer militarismo. ¿Ok? El primer militarismo, entonces correspondería a algo así, 45 años más o menos, desde 1800. Recuerden que el Perú se vuelve un país con ingresos económicos importantes gracias al guano. Luego en el 72, ahí creo que me quedé, ¿no es cierto? En el primer civilismo. Me quedé en el primer civilismo. Ahorita está cargando el PPT, ya está cargando por fin y pasamos a la explicación. ¿Ok? Pasamos a la explicación. Hay más gente de lo normal. Generalmente eran, creo que casi 50 o más de 50. Y ahora veo solo 46. No sé si eso tiene algo que ver con la Eurocopa. Ujú. Sí, ¿se me escucha entrecortado? Ya no. ¿Se me escucha bien? Ya no, profe, ya se escucha mejor. Sí, se escucha Ya, bien. ya, ya, ya. Ya, perfecto, perfecto. Entonces les decía que les, ok, les hablé del primer militarismo. Les llegué a hablar de Balta, porque recuerdo que en esa clase me quedó muy corto el tiempo. Pero bueno, eh, no, yo no terminé esa clase, por eso es que ahorita estoy subiendo otra vez el PPT de la semana 13 para luego ya empalmar con el PPT de la semana 14, que repito, es historia del Perú también, ¿ok? Vamos a continuar en la semana 14 con la historia del Perú y ya en la semana 15 hablaremos otra vez de la historia universal, de los fascismos, de la Segunda Guerra Mundial y de los inicios de la Guerra Fría. Brevemente voy a comentar esto. No sé si hablé de la guerra contra España, pero muy rápidamente. Castilla, Ramón Castilla, después de la guerra civil contra Echenique, tienen una guerra en el 54. Recuerden que en ese contexto es que Castilla va a abolir la esclavitud y el tributo indígena. Recuerden eso, el tributo indígena, porque después los voy a mencionar. Gobierna por segunda vez. ¿Ok? Ramón Castilla Marquesado para Jorge Basadre, el presidente más importante del siglo XIX peruano, el político más importante del siglo XIX peruano. Ah, ya. Gol, creo, gol escuché, no sé.
Este, bueno, y Castilla gobierna por segunda vez, recuerden eso, gobierna hasta el 62. Ya. Quien lo reemplaza es un tal Miguel de San Román, que gobierna pocos meses porque muere. Muere de una enfermedad, por si acaso. Muere de una enfermedad y es una persona mayor. Muere Manuel de San Román y asume su viceministro, ¿no? Como ahora. Pedro Castillo hizo un autogolpe, asume Dina Boluarte lo mismo, asume Juan Antonio Peset. ¿Ok? Está en Europa, tiene que regresar rápidamente al Perú a ejercer funciones como presidente. En ese contexto está pasando algo. España, España tiene intereses imperialistas o neoimperialistas, ¿no? Neo de nuevo. ¿Por qué nuevo? Porque España, bueno, fue un imperio, ¿no? Importante a nivel mundial durante el siglo XVI, XVII. El siglo XVIII es una época de crisis de España y ahora en el siglo XIX ya el Perú se ha independizado, Chile, Argentina, ¿no es cierto? Los países hispanoamericanos nos hemos independizado, pero España tiene una visión imperialista nuevamente. Quiere recuperar estas sus antiguas colonias. ¿Ok? Recuerden que en el siglo XIX, esto lo vimos en Historia Universal, al siglo XIX es el siglo de los imperialismos europeos, ¿no? Europa nuevamente se lanza a dominar distintas regiones del mundo, ¿m? Porque sus industrias necesitan materias primas, necesitan mercados, eso lo vimos en la clase de Historia Universal. Entonces, este es el contexto internacional, la segunda revolución industrial, los imperios coloniales europeos. España también entonces quiere de una u otra forma recuperar sus colonias. De hecho, un poco antes de estos años, 1864-5, había recuperado Santo Domingo y todavía tenía Cuba, por ejemplo, aquí en América. Entonces, em, tiene intereses, repito, no imperialistas en esta región, en esta parte de Sudamérica. Generalmente esta parte del mundo, o sea, Sudamérica, era la zona de influencia de Estados Unidos. Por eso los europeos no se metieron mucho con nosotros. Pero en esta época Estados Unidos está en una guerra civil. Entonces está más preocupado en sus asuntos internos que en cuidar esta su zona de interés geopolítico. Entonces España diría, este es el momento, me meto aquí, el Perú es un estado que todavía además se ha vuelto rico gracias al guano, ¿no es cierto? Hay un interés generado por la riqueza del guano por parte de España, hay una lógica imperialista española, y estoy señalando, ¿no? Entonces, pero a ver, ¿cómo hago para tantear y quizás recupero a mi antiguo colonia, el Perú, que para España durante los siglos coloniales, bueno, éramos una colonia muy importante, ¿no? Recuerden, de esto ya hemos hablado. Y se necesita una justificación o pretexto. Por esos años, en 1863, ocurre un incidente en una hacienda de Lambayeque, una hacienda en la región Lambayeque, en una hacienda llamada Talambo. Muere un soldado, no, perdón, un peón, un trabajador, un asalariado español. Se agarran a machetazos, a cuchillazos los obreros peruanos con los españoles. Había varias familias españolas vivían en esta hacienda. Y España va a utilizar este incidente como un pretexto para ocupar las islas de Chincha, las islas de Chincha, donde estaba principalmente el guano, ¿no? Yo les dije, el guano se acumuló principalmente en las islas de Chincha. Ahora, tiene otra justificación también España, no solo el incidente en Talambo, ¿no? Porque dice, oye, Estado peruano, a ver, dale justicia a este español que ha muerto en tu territorio, ¿no? Aparte, este incidente tiene otra justificación o pretexto. En la capitulación de Ayacucho, que fue firmada por Sucre y Canterac después de la batalla de Ayacucho, el Perú, dentro de uno de los puntos acordados, se había comprometido a pagarle algo así como una suerte de indemnización por la guerra, porque recuerden, la independencia fue una guerra, a España. Esto que puede sonar un poco inverosímil, ¿no? Pero bueno, eso fue lo que se acordó en la capitulación de Ayacucho. Entonces España dijo también que el Perú era un país que no había pagado lo estipulado o establecido en la capitulación de Ayacucho. Por eso es que envía sus buques de guerra, envía el Numancia, envía un comisario regio al Perú. Entonces la cosa se puso un poco hostil. Repito, para muchos historiadores,
Todo esto es solo una justificación y un pretexto porque quieren neocolonizarnos, nuevamente colonizarnos. Vivanco, perdón, Juan Peset, el presidente, ¿no? Ya les hablé de él, convoca a un otro militar llamado Manuel Ignacio Vivanco, que firmará un tratado, el Tratado Vivanco-Pareja. Ese tratado estableció que el Perú se comprometía a pagar la deuda de la independencia, o sea, a la deuda establecida en la capitulación de Ayacucho. La gente se indigna porque dicen cómo es posible que el Estado peruano eh, firme o acepte este tratado oprobioso, indigno, ¿no es cierto? Que se burla y lesiona nuestra soberanía. Y aparece un militar ayacuchano llamado Mariano Ignacio Prado. Recuerden ese apellido, Mariano Ignacio Prado. Los Prado van a ser muy importantes en la historia política del Perú, no solo por este Mariano Ignacio Prado, sino por los hijos de Mariano Ignacio Prado, ¿no? Después hablaremos de ellos, pero recuerden este apellido, Mariano Ignacio Prado, este guanuqueño, se levanta, o sea, de un golpe de Estado, digamos, al gobierno de PSET porque no acepta el Tratado de Banco Pareja. Repito, hay un rechazo popular, ¿no es cierto?, frente al tratado, y esto es aprovechado por Mariano Ignacio Prado para dar el golpe. Prado entiende que esta situación de crisis para el Perú no es solo un tema peruano, porque calcula que si España viene por el Perú, en realidad no solo viene por el Perú, podría venir después del Perú, podría seguir Bolivia, podría seguir Ecuador, podría seguir Chile. Entonces, em, gracias a una labor diplomática rápida, logra tejer una alianza política, una alianza con el Ecuador, con Perú, con Bolivia y con Chile. Se formó algo que se llama la Cuádruple Alianza. Nos unimos los cuatro países para enfrentarnos a España. ¿Ok? Ahora hay un problema. Ecuador y Bolivia no tienen algo así como una marina de guerra. Ujú. Ecuador y Bolivia no tenían una marina de guerra. Los únicos países que teníamos marina de guerra, digamos, barcos de guerra, eran Perú y Chile. Entonces, los que básicamente vamos a afrontar la guerra contra España somos Perú y Chile. Otra vez unidos como hermanos peruanos y chilenos, desde la independencia, ¿no es cierto? Siempre luchamos juntos. Chile, los españoles, la escuadra española va a bombardear Valparaíso, el puerto chileno más importante. Antes se enfrentaron en un combate, el combate adaptado. em, Y después de bombardear Valparaíso, España viene a bombardear el Callao. Pero el Callao tenía una fortaleza militar, digamos, ¿no? Que es el Real Felipe, que se había repotenciado o modernizado en el contexto de las reformas borbónicas y que en este tiempo también se empieza a modernizar con la nueva tecnología militar que viene de Europa. Recuerden que en Europa, en el contexto del siglo XIX, las industrias que se desarrollan, también la industria militar se desarrolla en Europa. Entonces se compró más armamento, cañones más modernos. Y bueno, de esta manera derrotaremos a los españoles en el combate del Callao o también llamado combate del 2 de mayo de 1866. De hecho, ahí muere uno de los hermanos Gálvez, José Gálvez, que era un político liberal importante de la época y que es algo así como un héroe de esta batalla del combate, o de este combate, el combate del 2 de mayo. Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Quedó claro esto de la guerra contra España? ¿Sí? Se me escucha, ¿no es cierto? Quiero corroborar. Sí, profe. Ya, Sí, todo ya. claro. Chévere, chévere, chévere. Un segundo, por favor, un segundo. Mía. Ah, ya. Mía, mía. Ya, chévere, chévere. Pasemos, pasemos. Voy a tratar de explicar todo esto muy rápido porque recuerden, tengo que seguir hasta Leguía, hasta el oncenio de Leguía. Vamos a, yo creo que llegamos hasta Leguía, sobrado. Entonces, consecuencia de la guerra contra España, ya España no nos va a cuestionar más el tema de la independencia, digamos que se consolida la independencia del Perú. Miren, después de tanto tiempo, desde 1824, la batalla de Ayacucho, España recién va ya así a aceptar y a firmar la soberanía de este país hasta el día de hoy. Ahora, lo que siempre les digo, toda guerra es dinero, dinero y dinero.
¿no es cierto? La guerra nos va a costar, porque en ese contexto compramos más armamento. Les dije, incluso Grau es destinado a comprar dos barcos de guerras nuevos, el Huáscar y el Independencia, que después serán usados en la guerra contra Chile. Entonces, la guerra no va a costar. No va a costar sangre, sudor, lágrimas y plata, porque toda guerra es dinero, dinero y dinero. Siempre se los he dicho. Crisis económica, endeudamiento. Además, el valor del guano ya no pagaba lo mismo en el mercado internacional. Está apareciendo otro recurso por ahí que es el salitre. Felizmente para el Perú, bueno, siempre hemos sido bendecidos en términos de minerales. El Perú también tiene yacimientos salitreros, ¿m? Que recién van a empezar a ser explotados, digamos. Habrán intentos de golpe de Estado después de la guerra. Y ante esta crisis, el presidente Prado decide renunciar. Quien llegará al poder después de esta crisis posguerra con España es José Balta. Es un gobierno importante por dos cosas. Primero, porque es el último presidente militar de esta primera etapa llamada el primer militarismo. Y en segundo lugar, porque él firma un contrato muy polémico, digamos, en su época, y que justamente será en parte la causa o la explicación del por qué el fin de los militares. A ese contrato se le conoce como el contrato Dreyfus. Quien fue el autor intelectual del contrato es Nicolás de Piérola, otro político importante que no deben de olvidar. Voy a hablar de él varias veces de acá en adelante. De Piérola voy a hablar en la guerra, en la posguerra con Chile. O sea, Piérola. Para Basadre, incluso Piérola, después de Castilla, es, digamos, o algo así como el segundo presidente más importante del siglo XIX. Ahorita voy a hablar de Piérola, a quien le llamaron el califa en algún momento. Entonces, Pierola es el ministro de Economía de Balta y él le propone, bueno, acá hay más personajes en cuestión, ¿ya? Echenique había regresado a una época de exilio después de la guerra, Echenique es pata de Pierola, son varios personajes que aparecen, pero repito, por cuestiones de tiempo voy a tratar de sintetizar esto. En suma, Pierola es quien está detrás del contrato Dreyfus. Los Dreyfus o la casa Dreyfus es una casa comercial de judíos franceses. Como les dije, el guano ya no es lo mismo, ya no tiene el valor que tenía antes. Entonces Pierola le dice o le propone a Balta, el presidente, Pierola, ministro de Economía, en ese tiempo se llamaba Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía, que le entregue todo el negocio del guano a los Dreyfus y que con esa plata que ellos nos tienen que dar por esto, por esta cesión o exclusividad comercial del guano, ellos solucionan nuestra crisis económica, en parte pagando la deuda externa. Finalmente, el Estado, o sea, José Balta, presidente peruano, decide firmar el contrato Dreyfus. De esta manera, el guano pasa a su última fase de explotación y de comercialización. Recuerden que el guano inicialmente se arrendó, ¿no? La primera fase es la fase de arrendamiento, luego está la fase de la venta directa, luego está la fase de la consignación y esta sería la última fase del guano, la fase del monopolio, porque ahora la exclusividad del comercio peruano es de los Dreyfus. ¿Mm? Hay plata entonces. Empezamos a recuperarnos de una u otra forma gracias a este contrato, ¿no? Hay plata, entonces hay que gastar en obras públicas. Se contrata un ingeniero estadounidense llamado Henry Meiggs, que ya tenía mucha experiencia en Sudamérica trabajando, por ejemplo, antes en Chile, y se lo convoca aquí al Perú para que, bueno, se encargue de construir muchas líneas ferroviarias. El Perú ya tenía el ferrocarril Lima-Callao, el ferrocarril Lima-Chorrillos, el ferrocarril Tacnarica, pero faltaba interconectar este país que es tan complicado, ¿no es cierto? Que tiene una costa que es un desierto, que tiene una cadena de montañas que cruza todo el Perú, la cordillera de los Andes, y que tiene un espacio inmenso que es la Amazonía peruana. Bueno, la forma de unirnos, interconectarnos, territorio tan complejo y accidentado era a través de los ferrocarriles. Justo yo he viajado de la selva a Lima, de Pucallpa a Lima ayer, en la mañana. Y vi todo saliendo de la selva baja, luego de la selva alta, la cordillera, y luego entra este desierto que está encima cubierto por una capa de nubes, ¿no es cierto? Ahora en el invierno, el Lima gris, y vi todos estos contrastes, ¿no? Y hay viajeros que en el siglo XIX describían la geografía peruana de una manera, decía, ¿cómo hubo gente que decidió vivir en este país que es tan difícil de interconectar? Por ejemplo, más o menos eso fue lo que dijo Charles Wiener, un viajero alemán.
Y mientras viajaba recordaba eso, pero sí, tenemos una geografía complicada en el tema de, ¿no? De unir en esta época a través de ferrocarriles. Si imagínense, hoy no podemos construir la línea 2 del metro, ya, imagínense en esta época, siglo XIX, ¿m? Líneas ferroviarias, era más complejo todavía. Pero bueno, hay un plan ambicioso de construir muchas líneas ferroviarias, para eso se contrata a Henry Meix. Cree que acá también va a haber mucha corrupción, ¿no? Eso que es moneda corriente en nuestra historia. ¿M? Acusaciones de corrupción, dice aquí. Hubo un proyecto de más de 13 líneas ferroviarias, 12, 13 líneas ferroviarias. Al final solo se construyen algunas de ellas. Las más importantes, por ejemplo, Lima-La Oroya, que fue una proeza además para la época, porque esa línea ferroviaria cruzaba más o menos en una parte por Ticlio, que es casi los 5.000 metros sobre el nivel del mar, y no había una línea ferroviaria en el mundo construida a tanta altura. Hoy ya no, porque hoy hay líneas ferroviarias que cruzan el Tíbet, ¿m? Pero en esta época, esa línea ferroviaria Lima-Loroy, ese trayecto era uno de los más altos del mundo. Incluso Henry Meix trajo obreros chilenos que ya tenían experiencia en construcción de ferrocarriles para que trabajen construyendo estas líneas ferroviarias. Cuando estudié en Chile, yo dije, eso me llamó la atención, ¿no? La migración chilena en ese entonces aquí, que llegó con Henry Meix. Y dije, en algún momento voy a investigar más, a más profundidad este tema, pero no lo he hecho. Hasta ahora no lo hago. En algún momento espero hacerlo. Entonces, bueno, crisis política producto del... Ah, ya. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Está todo bien? ¿Cómo va el partido ya para que... ya, ahora hay 50 conectados, estamos subiendo, estamos subiendo en las vistas, así para los youtubers, ¿no? Denle like, 1.000 conectados, 2.000 conectados. Ya bueno, los hijos del país, ¿recuerdan quiénes eran los hijos del país? ¿A quiénes se le llamaba así? ¿A quiénes se le llamaba los hijos del país? ¿Recuerdan? ¿Alguno de ustedes por ahí? Adrián, que es un intelectual, un gran letrado, un gran hombre de las letras. Matías, ¿recuerdan a quiénes se le llamaban los hijos del país? Yo hablé de ello. A Hola, los que ¿están por ahí? pidieron por él, por el guano. Muy bien, a los consignatarios, a los empresarios peruanos que se dedicaron al negocio del guano mediante el sistema de la consignación, o a ellos también se llamaban los consignatarios, o también en ese contexto en los diarios se escribía a ellos como los hijos del país porque Castilla de una u otra forma les ha dado ciertos beneficios, ventajas. Muy bien, Juan Diego. Claro. Entonces, estos empresarios peruanos están descontentos porque le han quitado el negocio del guano, pues, ¿no? La gallina y los huevos de oro, ya no tienen, ya no pueden dedicarse al negocio del guano. Ahora, el guano es exclusivo, en términos de comerciales, de los Dreyfus. Todos los civiles se achoran. Los civiles se achoran y no, ya los militares, no podemos confiar en los militares. Crean un partido político de civiles, el partido civil, muy poco imaginativos los civiles, ¿no? Partido civil, ex consignatarios, como dice aquí. Y ellos tomarán el poder, llegarán a la presidencia en 1872. El primer presidente civil del Perú es Manuel Pardo y Lavalle. Manuel Pardo y Lavalle dirigió el primer gobierno civil del Perú. ¿Ok? Fundó una escuela de ingenieros, que hoy vendría a ser algo así como la UNI. Organiza un censo, el censo de 1876. Hace toma muchas medidas, los civiles, ¿no? Es gente educada, ilustrada, ha estudiado fuera del país, Manuel Pardo. Es hijo además de Felipe Pardo, no sé si en literatura les han hablado de Felipe Pardo y Aliaga. Bueno, Manuel Pardo y Lavalle es hijo de Felipe Pardo y Aliaga, un costumbrista, ¿no es cierto? Me imagino que en literatura peruana le han hablado de él o le hablarán de él, de Felipe Pardo. Ahora, los militares no tampoco quisieron así tan fácilmente dejar el poder, ¿ah? Hubo una rebelión que intentó evitar que Manuel Pardo tome el poder. También recuerden el apellido Pardo. Les dije hace un ratito que no se olviden del apellido Prado, ¿no? Ahora no se olviden del apellido Pardo. Los Pardo, los hijos de Manuel, van a ser presidentes en el siglo XX. Más ratito voy a hablar de ellos. Bueno, entonces los militares en un inicio no quisieron que los civiles tomen el poder, por eso habrá una rebelión de militares, la rebelión de los hermanos Gutiérrez.
Pero finalmente la gente ya estaba harto ya de los militares, ya querían rostros nuevos, ¿no? Caras nuevas y los civiles representaban eso. Entonces, Pardo se convierte en presidente del Perú. Organiza un censo, el censo de 1876. En esa época, los censos se hacían cada muchos años, ¿no? No es como ahora, que cada 10 años se realizan censos. ¿No? Bueno, Pardo yo creo que toma dos, generalmente esto es lo que más preguntan de él en los exámenes de admisión. Toma dos, su gobierno toma dos medidas que yo creo que después nos van a pasar factura en la guerra con Chile. Primero, eh, como el Estado peruano ya está en una crisis, ¿no? El contrato Dreyfus no es que mejoró mucho nuestra economía, se gastó, además se despilfarró, como casi siempre en la historia de la República Peruana, esa plata que nos dieron los Dreyfus. Muchos de ellos eran pagos adelantados, pero lo cierto es que no salíamos de la crisis. Al contrario, la crisis se va a agudizar en esta época del primer civilismo. Y miren que ya estamos cerca de la guerra con Chile. Entonces, mm, Pardo, ¿cómo no habrá planificado? ¿Cómo salgo de la crisis? Bueno, el negocio del salitre lo voy a estatizar, nacionalizar, para que el Estado peruano solo se encargue de ese negocio y no vengan los privados. Y toda la plata, por lo tanto, pase al Estado y de esa manera recuperar en nuestra economía, digamos, ¿no? Entonces se nacionalizan las salitreras de Tarapacá. En Tarapacá están nuestras principales salitreras. Em, ya, disculpen, un ratito me distraje. Ya, entonces, la nacionalización de salitreras, ¿ok? Se nacionalizan las salitreras de Tarapacá. Eso después quizás nos pase factura, recuerdo, repito, en la guerra. Luego se firma el tratado, esto sí es un error, pero más que de Pardo, yo a Pardo lo puedo entender. El error será cuando ratifiquemos este tratado, porque él se firma un tratado de defensa mutua con los bolivianos. Se firma, en 1873 se firma un tratado de defensa mutua con Bolivia. Y ese tratado es lo que nos arrastrará a la guerra en 1879. ¿Ok? Bueno, entonces Pardo, intenta hacer algunas reformas, repito, algunos censos, ¿no? Le da mucha importancia a la educación, por eso funda estas escuelas de ingenieros. Ya. En 1876, eh, ¿me preguntaste eso? Bueno, las que estoy mencionando, pues las que están acá, ¿no? Reformas educativas, am, sobre todo educativas. Tanto él como su hijo, que de José Pardo, van a poner mucho énfasis en los temas educativos, porque es gente educada, ¿no? Entiende que la única forma de que un país salga adelante, se desarrolle y progrese es a través de la educación. ¿M? Por eso la importancia de la educación hasta el día de hoy, en los países, en el mundo en general. Y por eso el Perú está como está, porque lo que hemos abandonado en 200 años de vida republicana es justamente eso, la educación. Bueno, quien asume el gobierno después de Pardo es otra vez Mariano Ignacio Prado, el de la guerra contra España, otra vez asume el poder, por eso acá dice segundo gobierno de Mariano Ignacio Prado. Ya en la época de Prado estamos mal económicamente, ya hay un estancamiento definitivo económico, bancarrotis acá. Miren, así vamos a llegar a la guerra contra España. Otra cosa, por cierto, a propósito de la pregunta de Adrián que acabo de recordar, es que, por ejemplo, Pardo va a reducir el gasto militar, que también nos va a pasar factura en la guerra contra Chile. ¿M? Va a reducir de manera significativa el presupuesto para el ejército, para el aparato militar en general. ¿Ok? Porque en la época de los militares, obviamente, los militares se beneficiaban ellos mismos, ¿no? Pero Pardo, que es civil, va a chocar con el presupuesto militar. Sin querer queriendo, estas medidas, repito, después nos van a pasar factura. Con Prado, no se equivoquen, a Pardo Prado, yo sé que el apellido es confuso, pero Pardo Prado, Pardo Prado. Primero es Pardo, después es Prado. Hay un estancamiento económico, Piero le intentó dar un golpe de Estado, siempre Piero le, de verdad, pesado, ¿ok? Toda la vida quiso tomar el poder así, por las buenas o por las malas.
Y es cuando ya gobierna Mariano Ignacio Prado que se inicia la crisis fronteriza entre Bolivia y Chile. Bolivia y Chile tienen un problema, tienen un acuerdo de fronteras firmado en 1874, llegan a un acuerdo, repito, Chile y Bolivia. Este acuerdo que era de fronteras incluía la exoneración de ciertos impuestos a las zonas salitreras de los bolivianos, básicamente Antofagasta. Y Bolivia, el gobierno boliviano, que se parece al peruano en ese sentido, está gobernado por militares. Hay un golpe de estado de un tal Hilario Andaza. E Hilario Andaza decide desconocer este tratado o este acuerdo de 1874 entre Bolivia y Chile. Chile, entonces, le declara la guerra a Bolivia. Voy a adelantarme ya. Lo que Hilarión Daza puntualmente quiere fijarle a los empresarios salitreros de Antofagasta es que para extraer el salitre paguen 10 centavos por cada quintal de salitre, pero en el acuerdo de 1874 ese pago se había exonerado. Entonces Hilarión Daza desconoció ese acuerdo por extracción del salitre, 10% por quintal de salitre. Ahorita voy a mencionarlo cuando pase PPT, ¿ok? El Perú envía la misión Lavalle a ver este tema de hostil entre Bolivia y Chile. ¿M? El diplomático peruano es José Antonio Lavalle. Los chilenos le piden a Lavalle que adjure y que renuncie al Tratado de Defensa Mutua. Lavalle se ratifica en el tratado y por eso Chile nos terminará declarando la guerra el 5 de abril de 1879. ¿M? Que yo creo que fue una decisión que nos va a arrastrar a la guerra, porque el Perú tenía un problema con Chile. De hecho, no teníamos ni fronteras. Nuestra frontera en el sur, si ven aquí, era con Bolivia. Acá está nuestra frontera en el sur, todo esto es Bolivia, y Chile está aquí. No éramos un país, nuestra frontera al sur no era con Chile, no teníamos nada que ver con Chile, pero nuestro tratado de defensa mutua con Bolivia nos arrastra a la guerra. Chile nos declara guerra el 5 de abril de 1879 porque la misión Lavalle se ratifica en nuestro tratado de defensa mutua con los bolivianos. Entonces, antecedentes, ¿no? Chile entra a la guerra en bancarrota, se había reducido la capacidad y el gasto militar. Desde Pardo les dije que hizo reformas que redujeron los gastos militares. Nuestras principales salitreras estaban en Tarapacá. Acá dice principales yacimientos de Tarapacá. En el caso de los bolivianos, sus principales salitreras estaban en Antofagasta. El salitre, por si acaso, es un recurso que sirve para varias cosas. Eran nitratos que servían para temas vinculados al abono también. También podía ser utilizado como abono de tierra y para otras cosas. ¿Ya? Pero un recurso con demanda en el mercado internacional, sobre todo en los países industrializados. Ujú. Por eso la guerra con Chile se le conoce como la guerra del salitre. Otros le dicen la guerra del guano y el salitre. Otros le llaman la guerra del Pacífico. Incluso otros hablan de la guerra de los 10 centavos, porque los 10 centavos, que les hablé hace un ratito, acá está, fue el detonante para la guerra. Ya. Esto de los 10 centavos ya les expliqué, ¿ok? La misión Lavalle es un fracaso porque esa misión es la que nos arrastra a la guerra, ¿no? Declaración oficial de la guerra, abril de 1879, el 5 de abril. La guerra se inicia en el mar. ¿M? La guerra se inicia en el mar. De hecho, por eso la primera fase de la guerra es la campaña marítima. De hecho, quien controla el mar, yo creo que ya, bueno, no creo yo, en realidad lo he leído de historiadores, especialistas en temas militares, controlar el mar ya era una ventaja estratégica muy importante. Por eso es que la guerra se inicia en el mar. Quien ganaba el mar prácticamente ya tenía ganada la guerra. ¿Y quién gana la fase marítima? Chile. Teníamos dos buenos barcos, ¿eh? Teníamos el Huáscar y el Independencia, eran nuestros mejores barcos. Habían otros, el Pilcomayo, el Manco Cápac, pero digamos que el Huáscar y el Independencia eran el más importante, los más importantes. Chile, sin embargo, tenía dos acorazados más modernos, el Cochrane y el Blanco Encalada. Eran los barcos más modernos de los chilenos, digamos. El objetivo de la campaña marítima dice acá, dominio de las líneas de transporte, ¿no? Claro, suministros. Una guerra es todo un aparato logístico, ¿no? Porque estás movilizando tropas, alimentos para las tropas. Entonces, controlar el mar te permite eso.
desembarcar con tus soldados, ¿no es cierto? Bueno, el primer combate de la campaña marítima es en Iquique. Esa es una, de verdad, Iquique, a todos hace renegar Iquique, porque en Iquique en teoría teníamos la más facilita, chicos, de verdad, no tengo tiempo para explicar a detalle esto, ¿ya? Pueden ver documentales, hay un montón sobre esto. Por el tiempo voy a tener que avanzar. Pero en resumen, en Iquique perdimos a nuestro mejor barco, el Independencia. En teoría ganamos el combate de Iquique, porque el Huáscar, capitaneado por Miguel Grau, hundió al Esmeralda, que estaba capitaneado por un marino chileno llamado Arturo Prat. Y More, quien capitaneaba la Independencia, tenía que destruir un barquito monce y de madera llamado el Covadonga, y persiguiéndolo cerca a las costas, como era más pequeño el Covadonga, podía acercarse más al litoral, encalla, se hunde, se choca con unos arrecifes y se hunde, se voltea. Entonces, ganamos el combate Iquique, digamos que sí, de una u otra forma, pero perdimos a nuestro mejor barco, el Independencia, por la obstinación del capitán More de perseguir al Covadonga. Después de esto, el Huáscar prácticamente queda solo, era nuestro principal barco. Hay un periodo que se llama las correrías del Huáscar, eran pequeñas incursiones a puertos chilenos. Se hablaba en la prensa chilena, ¿no? Huáscar, el fantasma del Pacífico. El Huáscar era algo así como una guerra de guerrillas en el mar, ¿no? Aparecía, atacaba, ¿no? O asaltaba barcos, o qué sé yo, o destruía, y se iba, ¿no? Aparecía, desaparecía, aparecía, desaparecía. Hasta que finalmente le hacen algo así como la camita al Huáscar, ¿no? Lo encierran, lo atrapan cerca a la bahía de Angamos, cerca de la bahía de Angamos, y bueno, ya saben lo que le pasó al Huáscar, ¿no? Es hundido, Miguel Grau explota, le cae la torre donde él estaba dirigiendo el barco, explota, un cañón, ¿no? Fuego de cañón de artillería. Había ordenado que hundan el Huáscar, pero los chilenos llegan antes, el barco no se hunde y hoy es un trofeo de guerra que está en Chile. Marinos guerrilleros. Marinos guerrilleros. Sí, algo así, Adrián, algo así. Muere Grau y bueno, después de la derrota en Angamos perdimos el mar, ¿no? El mar, el Pacífico. Ahora el Pacífico, esta parte del Pacífico Sur será controlado por la Armada chilena. Luego ya viene la fase terrestre, ¿no? La segunda, dice acá, fase 2, campaña terrestre en el sur. Chile en realidad lo que quería era el sur del Perú, ¿no? Y particularmente lo que quería era Tarapacá. Tampoco no quería más, quería básicamente Tarapacá. Porque, repito, ahí están las principales salitreras. Sí, sí, ahí está el Huáscar, ahí está. No lloren, no lloren, por favor. Esas lagrimitas, esas lagrimitas no se están medio sospechosas. Bueno, campaña de Tarapacá. Ganamos en Tarapacá, en la batalla de Tarapacá. Habíamos perdido en Pisagua y en San Francisco, pero ganamos en Tarapacá. Fue una batalla muy cruenta, ¿eh? Ahí participan muchos de nuestros héroes. Algunos de ellos después morirán, ¿no? Alfonso Ugarte, Cáceres inclusive lucha en la batalla de Tarapacá. Mariano dos Santos, que es el héroe máximo, creo, de la policía, le roba un estandarte a los chilenos. Es una de las poquitas batallas que ganamos, Tarapacá. ¿Mm? Después perdemos todo y nos sacaron la recontramugre. Pero en Tarapacá ganamos. Aunque para algunos historiadores también esto es algo así como una batalla o una victoria pírrica, porque no supo ser bien aprovechado o canalizada. Mientras estamos luchando como podemos en el sur, ¿no? Y hemos sido derrotados, repito, pero también a la vez hemos ganado en Tarapacá, en Lima, nuestros políticos, como siempre, iba a decir una lisura, nuestros políticos están malográndola, ¿ok? Porque en vez de unirse en un solo puño, en una sola fuerza, empiezan como siempre entre ellos a pelearse, ¿no? A complotar entre ellos. Prado, el presidente, recuerden que cuando se inicia la guerra del Perú, el presidente era Mariano Ignacio Prado, el presidente de Chile era Aníbal Pinto y el presidente de Bolivia era Hilario Daza. Que después Hilario Daza será derrocado por otro golpe de estado de un tal Narciso Campero. Pero cuando la guerra se inicia, el presidente de Bolivia es Daza. Bueno, en Lima entonces
Prado, Mariano Ignacio Prado, se va de Lima, supuestamente a comprar armas a Europa. Se hizo algo así como una colecta pública en Lima. Con esa plata se va a Prado. No regresará tiempo después. Ese vacío de poder es aprovechado por Pierola, quien le dará un golpe de estado. ¿Mm? Pierola decide tomar el poder, entonces se convierte en el nuevo presidente del Perú. En el sur hemos perdido Tacna, después de ganar en Trapacá, perdimos Tacna. La batalla de Tacna es importante. ¿Por qué? Porque a la batalla de Tacna también se le conoce como el Alto de la Alianza. Yo le dije que en Bolivia el presidente cuando se inició la guerra era Hilario Daza, ¿no? Pero después es derrocado por Narciso Campero. Él es que decide, quien decide después de la batalla de Tacna o el Alto de la Alianza, retirarse de la guerra. O sea, Bolivia se retira de la guerra después de la batalla del Alto de la Alianza. Por eso se llama Alto de la Alianza, ¿no? Se acabó la alianza. Ahora nos quedamos solo con los chilenos. Bolivia dice, bueno, yo lo metí en esto, ahora me voy. Bueno, la última batalla, digamos, del sur, de toda esta campaña inicial llamada la campaña del sur, fue Arica. Ya los chilenos lo tenían rodeado, o sea, era inevitable que perder el sur, digamos, ¿ok? Hay un grupo de generales peruanos, comandantes, capitanes, ¿no? Este rasgo importante que hay estos rasgos que hay en rangos que hay en el ejército. Bueno, hay un grupo de generales viejos y otro grupo de generales jóvenes. Entre los viejos está un tal Francisco Bolognesi, entre los jóvenes un tal Alfonso Ugarte. Y ambos van a tomar la decisión, a pesar que Manuel Baquedano les propuso dejar el sur y retirarse, Bolognesi y Ugarte, entre otros, deciden quedarse defendiendo Arica, ¿no? Hasta quemar el último cartucho, diría Bolognesi, ¿no es cierto? Bueno, ambos morirán en Arica, Bolognesi y Ugarte. Y hoy son considerados héroes, ¿no? Después de la campaña del sur, entonces perdimos todo el sur salitrero. Esa es la principal consecuencia de esta campaña en el sur. Mm, Chile, un segundo, se va a apagar mi laptop. Chicos, ¿hasta acá alguna pregunta? Mm, ¿Todo bien? ¿Preguntas? ¿Todo bien? Ya. Chile, después del sur, de la campaña en el sur, decide venir a Lima, ¿no? A Lima porque acá es el centro político, pues, o sea, acá está la capital, es el centro político. O sea, si tienen que llegar a un acuerdo diplomático, se tiene que firmar aquí. Entonces, por eso vienen a Lima, para que el Perú reconozca y ceda territorios. Lo que querían los chilenos es que el Perú acepte y ceda sus territorios. Ah, sí, sí, terrible, terrible. Entonces, por eso vienen a Lima, ¿ok? El presidente era Pierola, que no era un militar, no era un especialista en temas, y él es quien se va a encargar de preparar la defensa de Lima. Entonces, Pierola, hay un fracaso de negociaciones. Dice, sí, hubo un intento, incluso Estados Unidos interviene como mediador, como árbitro, para tratar de solucionar la guerra en esta etapa de manera pacífica, pero el Perú no quería, en este inicio, estamos hablando de 1880, 81, todavía no quería ceder territorios. Eso ya se aceptará después. Entonces fracasan las negociaciones en este periodo y por eso es que los chilenos se ven obligados a venir a Lima. Y Lima caerá después de dos batallas, San Juan y Miraflores. Repito, quien organizó la defensa de San Juan y Miraflores es Pierola. Para muchos historiadores especialistas en estos temas militares, él lo hizo mal. Nos dividió en dos líneas. En vez de, dicen los historiadores especialistas en esto, resistir en una sola línea única y era el todo o el nada, ¿no? Incluso el que será después presidente, Augusto B. Leguía, ahorita voy a hablar de él, luchó como reservista en en estas batallas por la defensa de Lima. Chile ingresa entonces a Lima, toma Lima, incendia Chorrillos, abusos, saqueos. Em, una vez una amiga me comentó en Chile que se decía allá que
siempre en alguna casa chilena había algo peruano, ¿no? De esta época. Bueno, no sé. Pero, y ella me mostró algo de su abuelo, que no sé si será cierto, pero bueno. Gobierno de la Magdalena. Ya, entonces los chilenos han tomado Lima. Hay más cosas aquí a la expedición Lynch por la costa peruana, ok. Pasan muchas otras cosas. En Lima, los chilenos, como han tomado el poder de la capital, imponen a un presidente que se llamará Francisco García Calderón. A él después le dirán el presidente de la Magdalena, o le decían en ese contexto el presidente de la Magdalena. ¿Por qué? Porque despacha no desde Palacio Gobierno, sino desde su hacienda, que quedaba en lo que hoy es el distrito de Magdalena. En esa época, Miraflores, San Miguel, Magdalena, que hoy son distritos de clases medias, eran zonas rurales, zonas de haciendas. Entonces Calderón va a despachar desde ahí como presidente peruano, repito, impuesto por los chilenos. Sin embargo, García Calderón no va a aceptar, él como presidente impuesto, ceder territorios. Por eso es que será enviado en calidad de prisionero a Chile. Dice acá, se negó a ceder territorios, por eso será enviado a la cárcel a Chile, ¿no? Mientras esto está pasando en Lima, en la Sierra Central sobre todo, un tal Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, ese apellido a los de la U no le gusta, ¿no? Andrés Avelino Cáceres Dorregaray resiste. Y ojo, él sí va a obtener victorias importantes contra el ejército chileno. Los chilenos envían incursiones a la sierra, en un inicio Alonso Letelier, después también Patricio Lynch, llevarán soldados chilenos a la sierra peruana para derrotar a Cáceres. Cáceres derrotará a los chilenos en Pucará, Marcaballe y en Concepción. ¿Por qué él obtiene estas victorias? Porque Cáceres es un hacendado ayacuchano, habla quechua, entiende la mentalidad y la cultura de los pobladores andinos. El Perú es un país de mayorías indígenas y estos indígenas van a luchar por Cáceres y con Cáceres, ¿ok? Contra los chilenos y los derrotarán en Pucará, Marcaballe y Concepción. Pero finalmente Cáceres también será derrotado en Huamachuco. Lo traicionan, digamos, ¿no? Este cuadro es de la famosa repasada. Sí, sí, es un cuadro eh, que remueve. Ya. Mientras que en el norte, en la Sierra Norte, en Cajamarca, hay otro militar llamado Miguel Iglesias que también está resistiendo y que de hecho también ha derrotado a los chilenos, por ejemplo, en la batalla de San Pablo. Iglesias es quien decide am, firmar un documento que se llama el Manifiesto de Montán, donde fijará y dirá, ¿saben qué? Ya perdimos la guerra y si tenemos que hacer territorios, tenemos que hacerlo, hagámoslo, porque si no, esto va a continuar y va a empeorar. Entonces, después del Manifiesto de Montán, Chile reconoce a Iglesias como presidente. Antes de Iglesias hubo otro presidente llamado Lizardo Montero. ¿Por qué menciono esto? Porque para que se den cuenta, en los 4 años de guerra tuvimos 5 presidentes. Prado, Pierola, García Calderón, Lizardo Montero e Iglesias. Bueno, entonces Iglesias se convierte nuevo presidente del Perú y él será quien firme el Tratado de Ancón, que es el Tratado de Paz Definitiva. ¿Qué se fijó, se estableció en el Tratado de Ancón? Cederle para siempre a Chile Tarapacá. Uno, finalmente cedimos territorios. Dos, entregarle a Chile también Tacna y Arica, pero por 10 años, solo por 10 años. Después de esos 10 años, se tendría que haber realizado un plebiscito, o sea, una consulta al pueblo, plebiscito, pueblo, plebeyo, plebiscito, pueblo, para que los tacneños y ariqueños decidan si ser del Perú o de Chile. Estos fueron, digamos, los principales acuerdos del Tratado de Ancón. Hay más, se le entregó 1 millón de toneladas de guano, la posesión de las islas, algunas islas del litoral de Ica, pero sobre todo estos son los acuerdos más importantes del Tratado de Ancón del 20 de octubre de 1883. Consecuencia de la guerra, entonces. Primero, económicamente, otra vez. Ya, si antes de la guerra estábamos casi en bancarrota, imagínense después de la guerra.
O sea, ya ni nos querían prestar plata los países económicamente poderosos del mundo, como Inglaterra, ¿no? Ah, sí, Matías. No, Matías, a ver, esto es un tema que da para más, ¿no? Estoy tratando de hacer una síntesis, pero sí, 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 sí. También nuestras divisiones de toda la vida, nuestras fragmentos, ¿no? Somos un país muy balcanizado, muy fragmentado. La Sierra Sur tiene una agenda particular, Lima otro, la costa otro, la Sierra Central. No, hemos hecho poco por cohesionarnos como país, o eso que se llama nación. En 200 años, yo creo, hasta el día de hoy seguimos siendo una nación en construcción. El mundo ya habla de la ciudadanía global, nosotros seguimos, ni siquiera hemos podido en 200 años consolidar una nación, ¿no? Bueno, en parte eso será la explicación del por qué perdimos la guerra también. González Prada dirigirá más o menos o apuntará esto a través de su pluma, ese problema del Perú de no ser una nación cohesionada, ¿no? Los indígenas no les interesa la guerra, creen que es una cuestión de blancos. Si luchan por Cáceres, luchan por él como su hacendado, no por la idea de Perú. O sea, no existía para, sobre todo los indígenas, la idea de Perú, la nación peruana, la República Peruana, nada que ver, ¿ok? Bueno, económicamente entonces después de la guerra, fregados, ¿no? Mm, Si ya veníamos fregados, imagínense, después de la guerra. Encima perdimos el salitre. ¿Mm? Ah, sí, sí, seguimos siendo un país muy dividido. Encima ya no tenemos ni salitre, imagínense, o sea, imagínense cómo estuvimos después de la guerra. ¿Recuerden la analogía que les dije de la época del primer caudillismo post-independencia? Bueno, es muy parecida, inclusive peor este periodo inicial postguerra con Chile. Socialmente, dice acá, bueno, habrán algunos conflictos internos también, dice aquí, entre propietarios, trabajadores, campesinos, pero esta consecuencia política es importante, porque después de la guerra con Chile, los militares retomarán otra vez el poder. El poder regresa a los militares. Por eso, al periodo que sigue después de la guerra con Chile, Jorge Basadre le llama el segundo militarismo. Pero a ese periodo también se le conoce como la reconstrucción nacional, porque teníamos que reconstruir la nación después de la guerra con Chile. Ya. Bueno, acá hay una pequeña línea del tiempo, ¿no? Un ratito, chicos, voy a cerrar esto, voy a subir el PPT esta semana, ¿ok? Mientras voy haciendo eso, por favor, ¿tienen alguna pregunta? Gracias por sus aportes. Ahí, Adrián, Matías, veo que ponen sus fotos de diarios, ¿no? Bacán, chicos, bacán, 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 ¿no? ¿Quién más por ahí? Es otros nombres. Un ratito está cargando, han puesto, ¿no? La famoso cuadro de la repasada Jason también, terrible lo que pasó en Lima. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Ahí aparece un personaje, un militar francés llamado Abel Dupetitoires. Dupetitoires, hay una avenida, de hecho, que se llama así, ¿no? La avenida Petitoires, que es paralela a la Arequipa. Abel Dupetitoires, de hecho, voy a utilizar una palabra coloquial, ¿no? Parchó a los chilenos. Le digo, oye, oye, ya, con esto de los saqueos y esto, porque si no voy a escribir a mi embajada y estarían chocando con Francia, ¿eh? No, 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 no choquen con Francia. Por eso después su petitor será reconocido, ¿no? En ese intento de tratar de salvar el saqueo y estas cosas que cometieron, y estas tropelías, digamos, del ejército chileno. Ya. Ahora sí, pasemos a hablar del tema de esta semana, que es la reconstrucción nacional. Como les dije, había que reconstruir la nación. Claro, porque estaba destruida después de la guerra. Dice acá, periodo posterior a la guerra con Chile, donde se buscó reestructurar el Estado y recuperar la economía. A ese periodo, también como dice aquí, se le conoce como también el segundo militarismo, porque los que van a gobernar después de la guerra son los militares. Por lo menos desde 1883, o sea, desde Iglesias, hasta 1895, que se produce el golpe de Estado de Pierola contra Cáceres, contra Andrés Avelino Cáceres Dorregaray.
Si hay un héroe máximo en la guerra para mí, es Cáceres. Él nunca perdió. Bueno, lo traicionaron al final en Huamachuco, pero es un héroe victorioso. Pero en el Perú nadie lo recuerda, ¿no? Más recordamos a Grau. Hay feriados por Grau, hay feriados por Alfonso Ugarte. No hay feriados por lo que hizo Cáceres. ¿Por qué? ¿Qué pasó con Andrés Avelino? Con el brujo de los Andes, como le llamaban los chilenos. Después hablaré de eso. Bueno, entonces esta es una época otra vez de los militares, ¿no? Causas, crisis del partido civil, retorno del caudillismo militar, o sea, retornan los caudillos militares. ¿Por qué dice crisis del partido civil? Recuerden que quienes gobernaban el Perú eran los civiles. Cuando se inicia la guerra, quien gobernaba el Perú era Pardo y después Prado. Profe, pero Prado era militar, ¿por qué lo nombra como civil? Sí, pero cuando se convierte en presidente, se había jubilado el ejército, o sea, lo hace como civil ya, ya no como militar. Entonces, y además él se enroló en el Partido Civil, que era el partido que había fundado Pardo. Ese partido, de una u otra forma, está manchado, tiene la mácula de habernos arrastrado a la guerra con Chile, porque el Partido Civil, cuando gobernaba Pardo, recuerden, firmó el Tratado de Defensa Mutua con los bolivianos. Entonces, crisis el Partido Civil, retornan los militares. Características, ¿no? Surgen nuevos partidos políticos. Claro, el único partido político más o menos orgánico, importante, antes de la guerra, era el Partido Civil, ¿no? De los civiles, como les dije, de Pardo, entre otros. Después de la guerra aparecen más partidos. El Partido Demócrata de Piérola, el Partido Constitucional de Andrés Sabelino Cáceres, la Unión Nacional, partido creado por Manuel González Prada. O sea, aparecen más partidos políticos después de la guerra con Chile. Repito, el Demócrata, el Constitucional, la Unión Nacional. Otra característica de este periodo llamado el segundo militarismo, crisis económica. Bueno, ya saben, después de la guerra terminamos muy mal económicamente. Deterioro de la hegemonía terrateniente. eh, bueno, ya eso es secundario. ¿Quién es el presidente que gobierna después de la guerra? Iglesias. Miguel Iglesias. Habría que reaperturar las instituciones educativas saqueadas. Los chilenos saquearon San Fernando, saquearon la Biblioteca Nacional, saquearon San Marcos. Entonces había que reaperturar estas instituciones culturales. Quizás la más conocida es la reapertura de la Biblioteca Nacional, ¿no? De hecho, para esto se invoca a este señor de aquí. Se convoca a Ricardo Palma, ¿no? Quien irá a pedir donaciones, ¿no? Para de una u otra forma, rearmar la saqueada Biblioteca Nacional. Por eso el bibliotecario mendigo. Entonces se reaperturan instituciones educativas, ¿no? Se restituye la contribución personal. Voy a regresar a la prosperidad falaz. Con la plata del guano Castilla, en 1854, no solo había abolido la esclavitud, recuerden, sino también había restablecido el tributo indígena. Perdón, perdón, qué tonto. No solo había abolido la esclavitud, sino también había abolido el tributo indígena. Abolir es terminar, finiquitar. Después de la guerra no hay plata, no hay guano, hay crisis. Y en la época colonial, los indígenas, que eran la mayoría, pagaban un impuesto llamado el tributo indígena. Entonces, ¿qué dicen los militares? ¿Qué dice Iglesias? Bueno, restituyamos otra vez el tributo indígena. Que paguen. Pero no podemos llamarle de esa manera, ¿no? Hay que cambiarle nombre. Entonces le llamaron la contribución personal todavía. La contribución personal. Eso obviamente generará rechazo y habrá algunas rebeliones indígenas, como la rebelión de Pedro Pablo Atusparia en Huaraz. ¿Mm? Fue un líder de ahí guaracino, digamos, ¿no? Al que se le va a encarcelar, se le cortará el... Bueno, hay también un desarrollo... eh, pero lo más importante es que, bueno, esto moviliza a algunos indígenas que cuestionan a esta medida y la restitución de lo que antes se llamó el tributo indígena y ahora con un nombre eufemístico se llama contribución personal. Cáceres, en los 2 años del gobierno de Iglesias, quiso tomar el poder por la fuerza. De hecho, hay historiadores que dicen que la guerra con Chile dura 4 años, pero para el Perú la guerra duró 6, porque cuando los chilenos se fueron yendo progresivamente después del Tratado de Ancón, la guerra en el Perú continuó, pero ya no con un país externo, que era Chile, ¿no? Sino internamente, entre Cáceres e Iglesias.
Iglesias finalmente será derrocado por Cáceres en 1885. El acontecimiento que permite esto, la toma del poder de Cáceres, se llama la Guaripampeada. ¿Qué es la Guaripampeada? Iglesias envió destacamento militar a Junín, Cáceres está en Junín. Junín separa su ejército, lo divide en dos, deja un grupo menor a que atraiga al ejército que ha enviado Iglesias hacia Junín. Él se va a esconder, por decirlo así, con su ejército en Guaripampa, un lugar cerca a Jauja. Una vez que los ejércitos de Iglesias han llegado a Junín, cerca a Huancayo, va a bloquear las líneas ferroviarias para que queden encerrados, y así con el grueso de su ejército, Cáceres llega a Lima y toma el poder. A eso se le llama la Huaripampeada. Fue digamos que una táctica, no sé, de guerra militar utilizada en un engaño, en un señuelo que usó Cáceres para engañar al ejército de Iglesias, dirigidos por un tal Gregorio Reizala, y de esta manera él pueda llegar a Lima y tomar el poder, ya casi sin resistencia mayor, ¿ok? Cáceres entonces se convierte en el presidente del Perú. Andrés Avelino Cáceres de Orregaray, el héroe máximo de la guerra, se convierte en presidente de este país. Chicos, me dan un segundo, quiero tomar agua. Un segundo, por favor. Nos quedamos en Cáceres, ¿eh? Bueno, aproveché para ver el resultado. Está perdiendo Alemania. ¿Por qué? Ya, bueno. Cáceres, Andrés Avelino Cáceres Dorregaray. Este héroe máximo de la guerra se convierte en presidente del Perú por medio de un golpe de Estado, pero después va a postular solo, digamos, y va a convertirse en presidente del Perú. Ah, bueno, recién veo el dibujo, ¿no? De apóyame. Oye, no se burlen, carambas. ¿Quién haría eso hoy? Bueno, Cáceres tiene su partido, el Partido Constitucional, el Partido Demócratas de Piero, el Partido Comunal de Cáceres, y saldrá con el Partido Civil, a un partido denostado por lo que les dije. El Partido Civil, de una u otra forma, por es señalado como el causante de habernos llevado a la guerra. ¿Mm? Cáceres intenta hacer reformas, por ejemplo, monetarias, como la creación del Sol de la Plata, porque nuestra moneda se había devaluado. ¿Mm? Entonces, intenta hacer una reforma monetaria, crea el Sol de Plata, que después será cambiado por el patrón del Sol de Oro con Pierola más adelante. Hay unas reformas económicas, repito, había que salir de la crisis. Obviamente esas reformas no nos van a permitir salir de la crisis. Crean juntas departamentales para que se encargue, esto también tiene que ver con el tema de la recaudación fiscal. El Perú era un país muy centralizado, hasta ahorita, ¿no? Todo muy centrado en Lima. Entonces, crea juntas en esta época hay 18 departamentos, no como ahora, ¿no? En esta época hay 18 departamentos. Un ratito, un ratito. Es que mi sobrinito ha gritado el gol de Alemania, por eso le he dicho que no haga bulla, ¿ya? Bueno, entonces, ya, bueno, entonces es un intento de descentralizar la recaudación de impuestos. En esta época, repito, habían 18 impuestos, que también va a fracasar. ¿Mm? Em, Encima hay problemas limítrofes con el Ecuador. Toda la vida Ecuador nos ha
jorobado por Tumbes, Jaén y Maynas, y no le quedó más opción que firmar un tratado que fue muy polémico en su época también, pero que después yo creo que va a ser beneficioso y que de una u otra forma nos va a empezar a recuperar económicamente. ¿Y qué es lo que más deben recordar de su gobierno en realidad? Que es el Tratado Grace. Y por favor, no se equivoquen con el tratado, perdón, no se equivoquen de contratos, ¿eh? Dije tratado, creo, ¿no? No se equivoquen del contrato Dreyfus con el contrato Grace. ¿Ya? No se equivoquen de contrato. El contrato Dreyfus es antes de la guerra con Chile. El contrato Grace es después de la guerra con Chile. El contrato Dreyfus tiene que ver con la monopolización o la exclusividad comercial del guano. El contrato Grace tiene que ver con, con sanear nuestra economía después de la guerra. En ambos casos se va a tratar de solucionar el tema de la deuda externa. Yo creo que eso es lo que genera confusión. Además, los Dreyfus es un apellido judío-francés. Los Grace es un apellido británico, Michel Grace. A cambio de concesiones con los tenedores de bonos. Bueno, el Perú entonces, el Perú va a renunciar a parte de su soberanía, em, entregándole a los Grace para que solucionen nuestra crisis y sanen nuestra economía, la administración de nuestros ferrocarriles por 66 años, 3 millones de toneladas de guano entregadas a los Greys, 2 millones de hectáreas de tierras en la selva peruana, la libre navegación por el lago Titicaca, pero además tenemos que pagarle 33 anualidades de 80.000 libras esterlinas a esta casa comercial, ¿ok? Obvio, fue muy polémico este contrato Grace, ¿eh? Fue muy polémico, debates en el Congreso, denuncias por corrupción. Esto dice acá nos volverá muy dependientes del capitalismo inglés. Inglaterra es la primera economía del mundo en esta época. Pero con los años esto, repito, nos irá mejorando nuestra economía progresivamente. Ahora, todo esto que el Estado peruano le está entregando a los Greys, a esta casa comercial, empresarial, todo esto que le estamos entregando a esta, repito, a estos empresarios, va a ser administrado por algo que se llamará la Peruvian Corporation. Acá dice la Peruvian Corporation, administrará los recursos obtenidos por los tenedores de bonos con la deuda externa, ¿no? Todo esto que les he mencionado. ¿Mm? Recuerden esto, porque esto va a sobrevivir por muchos años, ¿ah? En el Perú, la administración de estos recursos. Velasco recién va a acabar con parte de todo esto que empezó a ser administrado con el Provian Corporation. Velasco, en el golpe de 1968, en esto que se llama el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas. Después de Cáceres, asume la presidencia un amigo suyo, llamado Remigio Morales Bermúdez, que también será eh, familiar, abuelito de un tal Francisco Morales Bermúdez, que gobernará también ya en el siglo XX después de Velasco. Miren, acá dice problemas diplomáticos con Chile. ¿Qué pasó con Chile? Se habían cumplido los 10 años del Tratado de Ancón. O sea, tenía que realizar el plebiscito, pero eso no pasó. Los chilenos sabían que si se realizaba el plebiscito, tacneños y ariqueños iban a decidir regresar a Perú y necesitaban más tiempo para chilenizar Chile. Perdón, para chilenizar Tacna y Arica. El plebiscito no se va a realizar ni en 20 años después, ni en 30 años después, ni en 40 años después. Nunca se va a realizar el plebiscito. Leguía solucionará el problema de Tacna y Arica de otra manera, pero eso lo voy a explicar después, ¿ok? Promulgación de la ley de habeas corpus, bueno, es una ley de derechos que tiene que ver con las libertades fundamentales de las personas, etcétera, etcétera, etcétera.
Les conté que hizo Henry May, porque José Balta. ¿Mm? Y bueno, yo creo que lo más importante de este gobierno de Remigio Morales Bermúdez tiene que ver con los problemas diplomáticos con los chilenos, ¿no? Por esto el plebiscito. Cáceres les gobierna por segunda vez, es un gobierno muy breve. ¿Por qué? Porque Piérola, aliado con el Partido Civil, derrocarán a Cáceres a través de algo que se llamó la Coalición Nacional. ¿Mm? Golpe de Estado, Piérola se convierte en el nuevo presidente del Perú. Segundo gobierno de Nicolás de Piérola. ¿Por qué segundo gobierno? ¿Cuál fue su primer gobierno? ¿Cuál fue el primer gobierno de Piérola? En la guerra. ¿No recuerdan que él toma el poder por la fuerza por medio de un golpe de Estado? Bueno, Piérola toma el poder, se consolida la Alianza Demócrata Civilista, y es aquí en este segundo gobierno de Piérola donde se empiezan a sentir los beneficios del contrato Grace. Porque, repito, poco a poco nuestra economía se empieza a sanear. Es como que digamos que yo le debo a los bancos. Estoy en Infocor. Nadie me quiere prestar plata. Pero si empiezo a pagar, pasa un tiempo y ya otra vez los bancos dicen, oye, ya puedes acceder a tal crédito, ¿no? ¿No es cierto? O algo parecido. Nadie no quería prestar plata porque éramos un país deudor. Pero los Grey solucionan el problema de la deuda externa. Y entonces el Perú se abre otra vez al crédito internacional. ¿Y cuándo se empiezan a notar la recuperación económica? Justamente en el segundo gobierno de Nicolás de Piérola. Es un gobierno clave porque es algo así como es un gobierno bisagra que conecta el fin del siglo XIX con el inicio del siglo XX. Él sienta las bases de la bonanza económica del siglo XX, de inicios de las dos primeras décadas del siglo XX. Eso que Jorge Basadre llama la República Aristocrática. Ahorita voy a hablar de eso. Entonces se empieza a reactivar nuestra economía poco a poco. Y acá surge algo interesante, porque en el siglo XIX nosotros dependíamos de ciertos recursos estratégicos. Por ejemplo, el guano primero, después el salitre. Ya no teníamos guano, o si teníamos ya el guano, ya en esta época ya no era lo que era. No tenemos nuestras principales salitreras, pero tenemos un montón de recursos. Somos un país bendecido, ¿no es cierto? Miren aquí, el Perú además era mucho más grande de lo que es ahora. Esto lo expliqué en la clase pasada, cuando hablé del primer militarismo y de las fronteras del Perú de inicio de la República. Teníamos petróleo en la costa norte, Piura, Talara. Teníamos un árbol llamado la chiringa, de ahí se extraía el caucho, por ejemplo. Tenemos un país con mucha Amazonía. Miren, miren todo lo que es Amazonía en el Perú. En la Sierra Azul hay ganadería intensiva, lana, por ejemplo. Tenemos haciendas en la costa de azúcar, en la costa norte, y algodón en la costa sur. Y además, somos un país minero también, ¿no es cierto? Tenemos, por ejemplo, cobre en la Sierra Central y en algunas otras haciendas de de la zona sur. Entonces, tenemos muchos recursos. Estamos en el contexto de la segunda revolución industrial. Más países se industrializan y necesitan de estas materias primas que el Perú empieza a venderle al mundo. Entonces, nuestra economía se empieza a diversificar. Ya no dependemos de un recurso estratégico, sino de varios. El cobre, por ejemplo, ¿sirve para la electricidad o no? Recuerden que la fuente de energía en la segunda revolución industrial es la electricidad y el cobre es un excelente metal que transmisor de electricidad. El petróleo para la industria automotriz. El caucho para la industria automotriz. El algodón para la industria textil. La lana para la industria textil. ¿Mm? En la época de Piérola, sin embargo, los recursos que son los que más se demandan, digamos, tienen
que ver con la época de Piérola, particularmente tiene que ver con el boom del caucho. Se está entrecortando, creo, ¿no? ¿Escuchan bien? Se está entrecortando, creo, ¿no? Sí, de Sí, vez pero en ya cuando. pasó, profe. Un poquito, profe. Ya, pero todo bien en general. Sí, casi todo bien. Ya, chévere, chévere. Entonces, entonces el caucho y el boom del azúcar, ¿no? Basadre dirá que, que aquí es cuando la oligarquía agroexportadora, dueña de haciendas en la costa norte y sur, em, irá perfilando un tipo de actitud aristocrática. De hecho, a los agroexportadores de azúcar, Basadre les llama los varones del azúcar. Varón es algo así como un título de nobleza, ¿no? Conde, duque, varón, vizconde, bueno, los varones del azúcar. Recuerden eso porque después hablaré de la República Aristocrática. Resurgimiento de los latifundios y la oligarquía agroexportadora. La oligarquía agroexportadora son esas familias que se empiezan a enriquecer gracias a la agroexportación de azúcar y algodón. Oligarquía, gobierno de pocos, oli es pocos, como oligopolio, pocos vendedores, ¿no? Oligarquía, gobierno de pocos. De hecho, Basadre hablará de las 40 familias. Pero eso lo voy a explicar con más detalle cuando hable de la República Aristocrática. Aparece además también es Pierola. Bueno, sí, está Pierola, el califa, así le llaman a Pierola. Basare habla bien de Pierola. Muchos historiadores se preguntan por qué le para tanta bola a Pierola. Quizás es por esto, ¿no? Porque él sí, digamos que en este segundo gobierno tomará ciertas medidas, sobre todo en términos económicos, que sí nos van a beneficiar como país. Bueno. Militarmente todavía no se solucionaba el problema de Tacna de Arica, ¿no es cierto? Entonces había que modernizar nuestras Fuerzas Armadas. Más que modernizarlas, había que educarlas. O sea, educarlas en el sentido de modernizar la mentalidad y entender, formar oficiales, digamos, profesionales. En la guerra con Chile, cada militar luchaba por su lado, los generales agarraban sus sables y corrían adelante como en la Edad Media, como William Wallace. Pero la guerra moderna de estos años ya no era así. Entonces había que profesionalizar a los oficiales. Y por eso es que convoca a una misión de militares franceses, lideradas por un tal eh, Clement, Pablo Clement. Llega la misión Clement, ¿ok? Clement lo que le sugiere a Pierola es que cree una escuela para formar oficiales, que hoy bueno, que en esa época nace como la Escuela Militar de Chorrillos y que sobrevive hasta el día de hoy, ¿no es cierto? La EMCH, la Escuela Militar de Chorrillos. Además, establece el servicio militar obligatorio, porque repito, la guerra con Chile no es algo cerrado, está latente. ¿Por qué? Porque no se soluciona el tema de Tacna y Arica. De hecho, tampoco se le ha pagado a Chile todo lo que es porque en el Tratado de Ancón también se establece que a Chile se le tenía que pagar una indemnización. Y como el Estado peruano encima, ya me acordé. O sea, de hecho Chile, una de las justificaciones que utiliza Chile para que no se resista el plebiscito, no se realice el plebiscito, era porque Perú justamente no había pagado la indemnización de la guerra establecida en el Tratado de Ancón. Entonces, Pierola, ¿qué hace? Establece el estanco de la sal. O sea, el Estado va a estatizar el negocio de la sal. Y según Pierola, esa plata, la recaudación o el negocio, por el negocio de la sal, que era muy importante y siempre lo fue, em, debía servir para recaudar fondos y pagarle a Chile los gastos o el tema de la indemnización que estableció en el Tratado de Ancón. Se crea el Ministerio de Fomento, en realidad es de Fomento y Obras Públicas, que era un ministerio gracias a la plata del boom del azúcar y el caucho para construir obras públicas, ¿no es cierto? Em,
Luego, uy, la gente acá está gritando, no sé por qué, gol de alguien, están gritando porque uno loquitos. Libra peruana de oro. Yo les dije que Cáceres, yo les dije que Cáceres hace un intento de reforma fiscal, ¿no es cierto? La creación de juntas departamentales, el sol de plata. Bueno, Piérola hace otra reforma económica que tiene que ver con nuestro sistema monetario. En la época de Piérola, la moneda era el sol de plata. Bueno, él la cambia por el sol de oro. Y de hecho llama a la moneda peruana la libra peruana de oro. La moneda de los ingleses es la libra esterlina, ¿no es cierto? Bueno, le llaman la libra peruana de oro. Nuestra economía, recuerden, aquella está saneando, está mejorando porque estamos diversificando la producción y porque además está el boom del caucho y el azúcar. Políticamente, Piero hace dos reformas o una reforma electoral muy importante que va a tener vigencia por casi 100 años. Por ejemplo, él establece el voto directo y establece establece o hace una reforma electoral que establece o fija el voto solo para alfabetos. ¿Qué significa eso, no? Solo votan los que saben leer y escribir. Con esto, Piero le está excluyendo a la mayoría de este país, que son los indígenas. Solo podían votar las personas mayores de 21 años que sean propietarias, que paguen cierta cantidad de impuestos, etcétera, etcétera. Y eso era una super minoría. Entonces, el Perú políticamente estará en manos de una pequeña minoría que tiene acceso, según esta reforma electoral, a la votación y otras cosas. Además, establece el voto directo, que es esto es un poco más complicado de explicar, pero antes la gente no votaba directamente a sus autoridades políticas. Elegía algo así como representantes provinciales y estos recién a los congresistas y estos al presidente. Bueno, eso cambia con la reforma electoral también que hace Nicolás de Piérola. Quizás estos cambios importantes, para bien o para mal, en el tema de lo político, bueno, es obviamente polémico, van a perdurar mucho tiempo después. Por eso es que quizás Basadre le tiene tanta consideración al gobierno de Piérola, ¿no? O lo considera una autoridad política importante del siglo XIX, un presidente importante del siglo XIX. Piérola, entonces, Piérola. Nicolás de Piérola, el califa. A partir de 1899, según Basadre, se inicia un nuevo periodo de la historia peruana, que él llama la República Aristocrática. ¿Mm? La República Aristocrática. 20 años de República Aristocrática. ¿Por qué este periodo le llama la República Aristocrática, Basadre, a estos primeros 20 años del Perú del siglo XX? Por lo siguiente, les dije que según por la reforma electoral de Piérola, pueden votar solo una minoría, ¿no es cierto? Hay partidos políticos que van desapareciendo, van apareciendo algunos nuevos, y hay un partido político en particular que se va a volver hegemónico, dominante durante estos 20 años de República Aristocrática. Me refiero al Partido Civil. Al Partido Civil de Pardo, el fundador, ¿no es cierto? Manuel Pardo y Lavalle, que había muerto, asesinado, siendo presidente del Congreso, pero que van a tomar la posta a sus hijos. Por ejemplo, José Pardo y Barreda, que se convertía presidente en este periodo de la República Aristocrática. El Partido Civil vuelve a ser un partido importante durante esos 20 años. Y es un partido de oligarcas. Esos ex consignatarios, ¿no es cierto?, que pierden el negocio del guano, son los que se van a beneficiar. Ah, bueno, ahí está la muerte de Pardo. Lo matan los militares a Pardo. En la entrada del Congreso, así como mataron a Julio César en la crisis de la República Romana, bueno, algo así matan en el Senado a Pardo. Bueno, pero sus hijos y otros empresarios, negocio, la agroexportación, controlan el Partido Civil y ese partido hegemonizará la vida política del Perú, repito, durante esos 20 años de República Aristocrática. Acá están las 40 familias, decía Basadre. El Perú en esta época es muy dependiente del capitalismo inglés, que es la primera potencia económica del mundo,
pero que se vendrá a pique después de la Primera Guerra Mundial, pero durante estos años todo el capitalismo inglés, ¿no? La economía básicamente gira, dice acá, todavía seguirá siendo diversificada, ¿no? Agrominera. Pero la principal actividad económica, lo que genera más rentas y plazo peruano, es la agroexportación. De estas actividades mineras, repito, la que genera más ingresos y recursos al Estado peruano, más rentas, es la agroexportación. Es la agroexportación. Predominio de la oligarquía, lo que les dije, ¿no? Los hacendados de la costa, y ellos se dedican básicamente a la agroexportación. Y el gamonal es el hacendado de la sierra, ¿ok? El oligarca es hacendado de la costa, el gamonal, si quieren hacer la diferenciación, es el hacendado de la sierra, que vive casi como un señor feudal, que tiene siervos que se llaman yanaconas. De eso explicaré después, ¿ok? De ellos hablaré después. Entonces, hay unas cuantas familias entre oligarcas y gamonales que tienen todo el poder en el Perú. Muchos de ellos están agrupados en el Partido Civil del Perú, ¿no es cierto? Exclusión política de la clase media, el proletariado y el campesinado. Claro, porque muchos de estos proletarios y campesinos, por ejemplo, son analfabetos y no pueden votar. Y si bien es cierto, hay una clase media emergente, van a ser igual de excluidos. Todo está en el poder de estas unas cuantas familias, ¿no? Se hacen muy ricas, gracias, repito, a las actividades mineras y a la diversificación productiva de esta época, pero sobre todo a la agroexportación. ¿Aparecen los primeros movimientos obreros? Sí, muy bien. Los sindicatos de panaderos, los sindicatos de textiles de Vitarte. Aparecen los primeros proyectos, además de beneficios laborales para estos obreros, gracias en parte a los reclamos de los sindicatos. Aparece la primera huelga en este periodo de la República Aristocrática. Aparecen entonces también el movimiento obrero. Bueno, hablemos ahora de los presidentes de la República Aristocrática. Eduardo López de la Romaña, que fue ministro de Economía de Piérola. ¿Mm? Y en las elecciones de 1899 se convierte en presidente del Perú. A ver, acontecimiento, dice acá, firma el Tratado de Osma-Villazón. El Tratado de Osma-Villazón, perdón, es un tratado de límites fronterizos, porque una de las cosas que empieza a pasar también aquí durante la República Aristocrática es que el Perú va a empezar a solucionar el tema o a sellar el tema de sus fronteras a través de tratados. Y un personaje clave que tiene que ver con esto, con los tratados de límites, con nuestros vecinos sudamericanos, es el presidente Leguía. Pero bueno, el Tratado Osma-Villazón es un tratado inicial de límites con los bolivianos que será luego re- em, consolidado, digamos, o aceptado ya de manera oleada y sacramentada en el gobierno de Leguía, ¿ok? En el primer gobierno de Leguía. Imposición de la libra peruana de oro, esto que había hecho Piérola, ¿no? Y que López la Romaña simplemente va a darle continuidad. Se establece un nuevo código de minería y un nuevo código de aguas. Esto tiene que ver con la exportación, yo les dije, ¿no? La minería de Cerro de Pasco, el código de aguas. El agua es importante porque recuerden que las haciendas de la costa agroexportadoras necesitan las aguas de los ríos, entonces, de los ríos, ¿no? Que vienen de la cordillera de los Andes, entonces había que reorganizar el uso del manejo de las aguas y también la minería. De hecho, en la época de López la Romaña empiezan a llegar capitales norteamericanos como la de Cerro de Pasco Mining Company, que llegan gracias a este nuevo código de minería. En 1903 asume Manuel Candamo. Acá dice 1903-1904. Muere también a los meses de una enfermedad también, como Miguel de San Román. Sin embargo, en su gobierno se construyeron los primeros tranvías. Miren aquí el tranvía, a diferencia del ferrocarril, si bien es cierto se mueve por líneas ferroviarias, pero la energía que mueve a estos tipos de vagones de trenes, pequeños vagones de trenes, es la electricidad. ¿Mm?
Lima tenía tranvías. Era un sistema de transporte moderno en la época, ¿no? Bueno, Candamo muere tempranamente y asume en 1904 la presidencia el hijo del fundador del Partido Civil, José Pardo Ibarreda. José Pardo Ibarreda, como su padre, le va a dar mucha importancia y énfasis a los temas educativos. Un segundo, no pasa el PPT. Ahora sí pasó. Acá está, ¿no? José Pardo Ibarreda, como les dije hace un ratito, le da mucho énfasis al tema educativo. Miren, reforma el sistema educativo. Recuerdan que el papá Manuel Pardo funda la Escuela de Ingenieros, ¿no es cierto? ¿No? Bueno, ya. Los Pardos son alguien muy vinculados a reformas educativas. ¿Mm? Con José Pardo Ibarreda se establece la educación primaria y gratuita bajo el control del Estado, se reglamenta el primer acceso de femenino a las universidades. La primera mujer en ingresar a la universidad es, no me acuerdo su nombre, pero su apellido es Enríquez. María Enríquez, creo, no recuerdo bien, pero su apellido es Enríquez, la primera mujer en acceder a la universidad en el Perú. Se crea la Escuela Nacional de Artes y Oficios, que hoy, digamos, hoy sería algo así como los institutos superiores. De hecho, la Escuela Nacional de Artes y Oficios se inaugura en la Avenida Grau y hoy eso es un instituto superior tecnológico que se llama José Pardo, como el fundador de esa Escuela Nacional de Artes y Oficios, que está al costado del Hospital Almenar en Grau. O sea, las carreras técnicas, ¿no? Donde se estudian carreras técnicas son institutos tecnológicos superiores. Bueno, el primero de ellos en el Perú se llamó la Escuela Nacional de Artes y Oficios. De hecho, para la inauguración de esta Escuela Nacional de Artes y Oficios, el gobierno de Pardo invita a Pedro Paulet. Este señor que aparece en el nuevo billete de los 100 soles es Pedro Paulet, que es uno de los pioneros de los viajes espaciales. Pedro Paulet, ¿verdad? Es una persona que por mucho tiempo, yo creo que muchos peruanos no lo conocen, pero Pedro Paulet es un ingeniero muy vinculado a la ciencia, vinculado a los viajes a la Luna, a la NASA, ¿ok? Es un pionero en desarrollar técnicas de motor a propulsión, que son estos cohetes que luego van a llegar a la Luna. Y Pedro Paulet es uno de ellos. Bueno, Pedro Paulet estuvo en la inauguración, por ejemplo, de la Escuela Nacional de Artes y Oficios. Luego se producen infravalorados, no creo que infravalorados, sino, no sé, o sea, se le conoce poco, ¿no? En el Perú, eso, cuántos grandes intelectuales poco reconocidos, poco, mm, no, pero bueno, por lo menos ahora aparece en el billete de 100 soles, que reemplazó a Basadre, ¿no? Que antes estaba en el billete de 100 soles. Pero que está bien, ¿no? Porque hay que reconocer también a otros intelectuales que han habido en este país. Dice, proyecto de legislación en favor de la clase obrera. Ya hay huelgas en esta época. Se produce una primera gran huelga nacional de panaderos, de Vitarte. Y por eso es que, como hay huelgas de los sindicatos, recuerden que los sindicatos son organizaciones de obreros, que generalmente son ideológicamente hablando anarcos, miren, acá dice anarcos, Perú ideológicamente son anarcosindicalistas. Bueno, estos realizan las primeras huelgas y chicos, disculpen, yo creo que estoy recortando porque mi computadora a veces a iniciarla y pasa esto. Les pido mil disculpas, ¿ok? No, no, a veces me olvido, ¿verdad? Ando en mil cosas y por eso creo que se entrecorta. ¿Ya? Le pido, les pido las disculpas respectivas. ¿Ya?
Eh, no, no, tampoco, y no seas mal, no me envías la saladera, pues tampoco. No se preocupe, profe. No creo que. Ya, no, sino que acá su computadora ya me Respire, respire. asustó. Ya. Bueno, entonces esta huelga va a obligar al gobierno de José Pardo y encargarle la época un tal José Manzanilla, acá ahí se ven Manzanilla, es un apellido por si acaso, un cuerpo de leyes, ¿no? Para entregarle leyes a los obreros. Ahora, igual estas leyes iniciales creadas por Matías Manzanilla, José Matías Manzanilla, eh, van a ser, el Congreso peruano en esa época no le va a dar mucha importancia en un inicio. ¿Mm? Recién se empezarán a dar beneficios a los obreros en el gobierno más adelante. Pero digamos que un primer inicio legislativo para obreros es gracias al proyecto de Matías Manzanilla. Se crea la caja de depósitos sin consignaciones. Eso es lo que hoy vendría a ser el Banco de la Nación, ¿ok? La caja de depósitos y consignaciones hoy vendría a ser el Banco de la Nación. Leguía toma el poder en 1908. Leguía no era un oligarca, no era un pituco, no de las 40 familias que hablaba Basadre. Profe, entonces, ¿cómo llega al poder? Él era Leguía, Augusto Leguía, por hablar un poco de esa historia, es interesante. Era de clase media, digamos, una clase media de Chiclayo, el Lambayeque. Estudia en Chile, se hace una vida profesional en base a sus méritos, se vuelve un tipo de negocios, viaja a Estados Unidos, recuerden ese vínculo, trabaja en instituciones financieras en Estados Unidos, Leguía, estoy hablando de Leguía, de Augusto Bernardino Leguía Salcedo. Entonces hace fortuna, regresa al Perú y se casa con una señorita de clase alta, digamos, ¿no? Que era de la oligarquía peruana. Entonces, por ellos es que, por su esposa es que Leguía se acerca al Partido Civil, este partido de oligarcas. Y por eso es que será candidato por el Partido Civil, convirtiéndose presidente en 1908. Pero una vez que toma el poder, rompe con ellos. ¿Por qué rompe con ellos? Porque se da cuenta que la mentalidad de los oligarcas, de las familias oligarcas, es una mentalidad aristocrática. Por eso es que Basar le llama a este periodo República Aristocrática. ¿Y qué quiere decir eso? Que ellos se creen, bueno, muchos de ellos se creen de la aristocracia colonial, ¿no es cierto? Viven desconectados de la realidad peruana. Entonces, ¿no? Porque gente que vive como aristócrata, pues, ¿no? Que se cree superior. De hecho, la palabra aristócrata significa eso. Los aristócratas es algo así como el poder de los mejores. Desprecian a los indígenas, no miran hacia los indígenas, no les interesa construir la nación peruana. Esa mentalidad es la que llevó al Perú a la bancarrota y a la crisis y a derrotar y a ser derrotados en la guerra con Chile. Entonces Leguía quiere modernizar el Perú, por eso rompe con el Partido Civil. Él empieza a darle los beneficios laborales a los obreros. Por ejemplo, dice acá, ley de accidentes de trabajo, ¿no? Y esto sí quiero que recuerden de Leguía, tanto en su primer gobierno como en su segundo gobierno, porque gobernará después, durante esto que se llama el oncenio, ratificará muchos tratados de límites. Por ejemplo, en su gobierno se cierran dos fronteras. La frontera con Bolivia a través del tratado Polo Bustamante y la frontera con Brasil a través del tratado Velar de Río Branco. Profe, pero va a ser territorio. Sí, me estoy deteniendo porque veo que, que- 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 ¿no? Entonces, Leguía cierra fronteras y firma tratados para cerrar fronteras. Con Bolivia, el Polo Bustamante, con Brasil, el Belardo Río Branco. Pero a cambio o a costa de ceder territorios. Leguía le va a ceder muchos territorios a los brasileros. Por ejemplo, toda esta región, que es la región del Acre, y esta parte a los bolivianos. Pero ojo, en el caso de Bolivia, le cedemos esa parte de Amazonía y nos entregan otra parte. O sea, hay un intercambio de territorios en realidad.
Brasil sí nos quita un montón de territorios. Y sin una guerra, ¿por qué Leguía? Porque algunos dijeron, ay, pues también hubo muchas críticas de los medios de prensa. Leguía argumentaba que, o se cree que cede estos territorios a Brasil porque Brasil en este periodo era un periodo de expansionismo de Brasil por Sudamérica. Era una potencia, digamos, ya a inicio del siglo XX. Y Leguía quiere evitar una guerra con Brasil porque, repito, todavía quedaba pendiente el tema de Tacna y Arica, o sea, el tema con Chile. Para evitar una guerra con Brasil, mejor solucionábamos territorios. La Amazonía peruana de por sí era muy grande. Darle esta parte de Amazonía a los brasileros no iba a significar, digamos, que mayor problema. Entonces, tomen Acre, Bolivia, ya, dame esto, te doy esto, cerramos fronteras. En este primer gobierno, Leguía cierra dos fronteras con Bolivia y Brasil. Crea además la Asociación Pro Indígena, que es una asociación a favor de los indígenas. Recuerden, si él rompe con los civilistas, es porque a los civilistas no les interesa mucho la cuestión indígena, aleguía sí, porque entiende que ellos son la mayoría del Perú y que si el Perú quería, si el Perú se tenía que modernizar y transformar, tenía que hacerlo con los indígenas, no a espalda de los indígenas. Por eso la Asociación Pro Indígena. En 1912 llega a la presidencia un representante que no es tampoco del Partido Civil, un tal Guillermo Billinghurst. Le decían pan grande. Lo acusaban de ser un presidente populista, etcétera, etcétera. ¿No? Por eso que ese gobierno populista y también antioligárquico, o sea, antipartido civil. Él es quien establecerá inicialmente la jornada de las 8 horas en favor de los obreros. ¿Mm? Pero no a nivel nacional, solo para obreros del Callao, del Muelle y la Dársena en el Callao. O sea, es unas 8 horas parciales, digamos. Como Billinghurst no era un presidente afín a la oligarquía agroexportadora, ni era miembro del Partido Civil, los oligarcas y los militares se alían para derrocarlo. Y al militar que usan los civiles para derrocar a Billinghurst es Óscar Raimundo Benavides Larrea. Benavides, el héroe de la Pedrera, ¿ok? Derrocó a Billinghurst apoyado por el Partido Civil. Cuando gobernaba Benavides es que estalla en Europa la Primera Guerra Mundial. ¿Mm? En 1915 asume otra vez José Pardo Ibarreda, ya es pleno desarrollo de la Primera Guerra Mundial. Nuestras exportaciones mejoran porque la guerra necesita nuestras materias primas. Incremento de las exportaciones, ¿no? El Perú, dice acá, romperá relaciones con el Imperio Alemán, con el Kaiser Guillermo II. ¿Por qué el Perú rompe relaciones con el Imperio Alemán? Porque hunden un barco peruano llamado el Orton. Ahora, también bien guachafos los peruanos para llamar a alguno de nuestros barcos Lorton, ¿no? No podemos llamarle Manco Capa, Tupac Amaru. Entonces los alemanes dirán, nos confundimos, pues, tenía nombre inglés, Lorton, lo hundimos. Pardo, segundo gobierno, es quien va a establecer las 8 horas a nivel nacional, a nivel general. ¿Mm? Estas 8 horas a nivel nacional. Y no solo eso, dice aquí también reglamentación del trabajo en mujeres y menores de edad. En 1919, el candidato al partido, uy, ¿qué pasó? Presidente del Partido Civil es un tal Manuel Aspíllaga, pero es derrotado por el presidente Leguía. Augusto Bernardino Leguía vuelve a postular y derrota no, perdón, ¿qué nombre dije? A Manuel Valladares, me he equivocado, a Manuel Valladares, ¿ok? Y así se convierte en presidente del Perú, Leguía, por segunda vez. Ese gobierno tiene una característica, es un gobierno que dura 11 años.
hasta 1930. De hecho, no ha habido presidente en el Perú que haya gobernado más tiempo que Leguía. Si sumamos su primer gobierno de 4 años, más el segundo gobierno de 11 años, gobierno 15, Velasco y Fujimori son los tres presidentes más importantes, polémicos también, del siglo XX. Leguía, Velasco y Fujimori. Leguía y Fujimori, además, tienen un montón de coincidencias. La próxima clase hablaré del oncenio de Leguía, ¿ok? Nos quedamos aquí, nos quedamos aquí, nos quedamos aquí. Ah, bueno, para terminar, porque me queda un minuto, dice acá el levantamiento Rumimaki. El levantamiento Rumimaki es un levantamiento en la zona. Rumimaki significa mano de piedra, ¿ok? Mano de piedra. Significa, perdón, mano de piedra. Dice acá, en Puno, en 1915, ¿ok? Mm, porque el abuso desmedido de los gamonales, recuerden que los hacendados de la sierra son los gamonales, ¿ok? Que imponen, digamos, un privado al tema de la lana. Recuerden que en la Sierra Sur, yo le dije, ahí hay ganadería, ¿no es cierto? Y lana. Y por eso, bueno, se va a producir un levantamiento popular, este levantamiento de un tal Teodomiro Gutiérrez, ¿ok? Es el nombre verdadero de este tal Rumimaki. Bueno, finalmente será sofocado este levantamiento, pero fue otro suceso importante del gobierno de Pardo. Entonces, repito, Pardo deja el poder en 1919, Leguía se convierte en presidente del Perú y a partir de 1919 se inicia el famoso oncenio de Leguía. ¿Ok? Chicos, no se vayan, no se vayan, por favor. Les voy a dictar las claves de esta semana. De verdad, mi computadora va a explotar, creo. Está muy lenta, me he olvidado de reiniciarla. Un segundo, por favor. Un segundo. No. Me da cólera cuando pasa esto. Ya. Em, Dios. No se vaya, un segundo. Voy a dictar las claves, por favor. Dios, esto es un suplicio. Ya, 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 acá está. Ya. Uno D de dedo, uno D de dedo, dos, dos A de avión, dos A de avión, tres E de elefante, tres E de elefante, cuatro E de elefante y cinco A. Ahora sí, chicos, un abrazo, cuídense mucho. Gracias, profe, cuídese. Clase continuamos. Nos quedamos ahí ya, por si